Em, Muchas gracias. Para que después la podamos disfrutar, seguramente aquellos que no se nos han podido unir, se nos unirán en el futuro para disfrutar de esta entrevista con el doctor Drew. Y bueno, quiero arrancar un poquito, pues preguntándole al doctor cómo es que llegamos a ser psiquiatras y cómo es que imbrinca este tema de la psicodelia en nuestra vida. Quisiera comenzar por ti, que nos cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria. ¿Cómo es que llega un médico, cómo llega un psiquiatra a este tema de la psicodelia, de los enteógenos, de las plantas, de la herbolaria? ¿Y qué ha pasado con tu trayectoria como médico, Drew? Adelante, por favor. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. Bueno, como yo vengo de familia médica, yo soy séptima generación de médicos en mi familia, entonces estar médico estaba una cosa natural para mí, pero entrar las plantas medicinales y toda esa cosa, y finalmente las plantas enteógenas psicodélicas, eso tiene mucho que ver con mi abuelo que estaba en Asia mucho tiempo. Entonces, de niño yo estaba interesado en esas cosas. Pero ya después, y ochentas, cuando terminé mi primer grado de medicina, ¿no? Tenía esa posibilidad, como estaba en China, tenía esa posibilidad de encontrar los psicodélicos y parte de medicina tradicional china, pero los chinos no usaban eso de esa manera, por diferentes razones, pero en su materia médica existía esas cosas. Entonces, es una cosa muy importante que ellos usan mucho, que se llama Tianxianzi, que es una planta que es psicodélica, que su nombre científico se llama Hyoscyamus niger. Nombre inglés se llama Black Henbane y nombre castellano me parece se llama Beleno, una cosa, no sé seguro. Pero esa particular planta, semilla de estas plantas, se usa en tratamiento de síndrome de obsesivo compulsivo. Y yo como trabajaba y más antiguo hospital en esa época, como parte de psiquiatría, antes que me formé como psiquiatra, después un hospital que se llama Anding Yuan, que es un hospital en Tianjin, que es 1 hora y media, que es una hospital psiquiátrica más antigua de Asia. Entonces, y en esa época yo conocí esa planta y parece que tenemos problema con la internet. Hay un Disculpa. poquito, sí. 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 No te preocupes, te escuchamos, Andrew. Entonces, esa planta estoy buscando cómo se llama en castellano aquí, porque no conozco esa planta en castellano, pero es una planta que tiene atropina, tiene escopolamina y también tiene de iosimina. Entonces, y esa planta, como decía, usamos para el tratamiento de 80s y tratamiento de síndrome obsesivo compulsivo con muy buenos resultados, hasta que el director del hospital me pedía que, y 80s me pedía que no continúo usando esa planta porque la industria farmacéutica occidental que estaba entrando a China en esa época, bueno, no estaba muy feliz con eso. Entonces comenzaba esa época antidepresivos y todo eso, primera vez en China.
más que todo, y ya pues descontinué con eso. Pero después, como 20 años después, yo estaba en China 3 veces, 20 años después ya usé otra vez la misma planta en este hospital y también con buenos resultados. Pero en esa época nadie se quejaba mucho porque el hospital tenía una política para integrar medicina moderna con medicina tradicional. Entonces, en esa manera, todo estaba muy feliz con eso. Ya estás hablando de los años, entonces, ¿qué? ¿Años 80? 85, 86 comenzaba y después otra vez 95 hasta 96, 97 y otra vez a 2002 y 2007. Yo salí de China en 2007, última vez. Sí. Entonces, oye, y esta historia que nos cuentas del pleito de poder realmente utilizar estas plantas en nuestra medicina occidental, entonces, pues realmente ha sido un pleito de siempre, ¿no? Yo lo veo ahora y te interrumpo para contarte un poquito cómo es que llego yo de ser psiquiatra del Instituto Nacional de sí, por favor. Psiquiatría, yo egreso y bueno, entro también a ser una psiquiatra, digamos, común y corriente tradicional, hasta que justo me topo con el tema de las plantas, con el tema de los enteógenos y poder utilizarlos en la práctica clínica con los pacientes ha sido todo un journey, toda una aventura, ¿no? Pero justamente ha habido críticas de parte de los colegas, ¿no? Por supuesto, ahora, si digo que soy del instituto y hago esto, pues yo creo que me sacan del instituto de los egresados, ¿no? Pero es bueno que tú cuentes también que pues parte de la industria farmacéutica pues ha estado también un poco bloqueando también estas investigaciones que demuestran de una manera fehaciente que los psicodélicos son una alternativa para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. ¿No lo crees, Drew? Por supuesto, porque ahora tenemos, por ejemplo, muchos estudios, Imperial College en London, John Hopkins, ahora que dice, por ejemplo, último, que dice que como somos psiquiatras, si conoce citalopram, ahora dice que efecto de psilocibina de hongos mágicos es lo mismo, pero que no tiene efectos secundarios. Entonces, ahora yo pienso que ¿por qué ellos dicen ahora eso y no decía antes? Porque antes no se podía hacer todas esas investigaciones, ¿no? Ahora se puede y ahora también mucha gente se da cuenta que en la medicina y también psiquiatría convencional ortodoxa funciona hasta un nivel y con unas personas, pero ya no más, y que se necesita una un nuevo camino. Y ese nuevo camino que va de verdad mejorar y evolucionar de psiquiatría, no que va un camino que va, no sé, quedarse ya por unos años como una cosa no sé, interesante, no sé, es una cosa muy seria. Sí. Entonces yo pienso que con tiempo se va más y más esa parte de psicodélicos va a entrar en psiquiatría, pero el problema de ahora es que mucha gente que entra no está formado de esa manera. Y como yo digo, yo uso psicodélicos únicamente 35 años. Entonces, la gente que viene ahora y que no conoce nada de esas cosas, es donde está la prueba. Entonces necesitamos tener una formación y una educación para los médicos. De acuerdo, de acuerdo. No, y yo creo que toda la gente que nos está escuchando, doctor, no conoce el término realmente de lo que es un enteógeno, un psicodélico. Me gustaría que les pudiéramos ayudar a entender un poquito más a profundidad a qué se refiere el término de enteógeno, a qué se refiere el término de psicodélico, psicodisléptico, ¿no? Para que pudiera quedarles muy claro a qué nos referimos nosotros con este tipo de medicina nueva que está surgiendo, que hay una nueva ola de investigación y que obviamente pues mucha gente se llega a confundir o incluso, ¿no? Llega también a ponernos en el ámbito de lo recreativo, en el ámbito, ¿no? de
que también se utiliza, pero creo que es muy importante poder definir primero qué es un enteógeno, qué es un psicodélico. Ayúdame, por favor, con la definición. Sí, mira, primero se debe comprender que esos términos como psicodélicos, psicodelos, que se manifiesta en psique, o otro que es enteógeno, enteogénesis, que se genera divino adentro. Y hay mucha gente que no gusta esos términos psicodélicos y que más que todo gusta esos términos enteógenos, otro que tiene términos psicomiméticos, otro que habla psicoactivos, hay muchos términos, pero todo se basa en alteración de la conciencia, estado de conciencia. Y esa alteración de estado de conciencia también tiene problema, porque hay un estigma. Primero estaba estigma con cannabis medicinal, ahora estigma con esas cosas, porque hay mucha gente, lamentablemente, que usa recreativo esas sustancias y no usa sustancias de manera científica y manera correcta. Entonces hay mucha confusión con eso. Yo personalmente prefiero el término enteógeno, enteogénesis, que genera divino de adentro, porque los psicodélicos no son solo unos medicamentos, como todos los medicamentos, son mucho más, no son solo uno, son unos principios activos, porque hay una clasificación que está psicodélicos clásicos. Sí. Entonces, psicodélicos clásicos está en una cosa, psilocibina, MDMA, o éxtasis, o tenemos como 5-MDMT y tenemos también mescalina, pero hay otros que son diferentes, por ejemplo, unos que vienen de salvia divinorum y otros, entonces hay mucha confusión en eso. Pero la cosa es importante comprenderlo, que estamos todavía comienzo investigando esas cosas y que va a tomar mucho tiempo hasta que tenemos la idea completa de todo. Y porque una cosa está, si uno hace eso clínicamente, otra cosa es que uno hace eso en laboratorio y se hace con ratas o hace con conejos o guinea pigs o qué animales, es diferente. Sí. Entonces, hay mucha confusión, pero como digo, todavía existe dentro de profesión psiquiátrica, como yo soy miembro de World Psychiatric Association también, hay mucha gente que tiene todavía pensando que ese tipo de medicamentos no son medicamentos, que solo gente toma eso para que se hace más high, no sé, que tiene buen tiempo, pero cosas no son así. Porque hay mucho investigaciones ahora que avisa que eso es una cosa muy seria y que eso es una promesa, una posibilidad grande para que esa psiquiatría de verdad revoluciona, porque como tú sabes, es mucha gente no reacciona muy bien solo con químicos y también hay muchos psiquiatras no solo que medican solo con químicos, tampoco sabe nada de psicoterapia. Entonces, sí, ni combina psicoterapia conjunto con medicamentos. Ahora es otro estado de psicodélicos. Esa persona, si no está formada en psicoterapia, ¿cómo va a estar formada en psicodélicos? Es difícil. Sí. Y yo creo que hay que también destacar dos cosas, ¿no? El tema de la salud mental siempre ha sido un tema estigmatizado. Los pacientes con algún problema de salud mental, pues lo recordamos en la historia, han sido quemados en la hoguera, ¿no? Les han cortado la cabeza, los han aventado al río, los han encerrado, han sido los aliens, los alienados de la sociedad, ¿no? Y la psiquiatría también, Andrew, ha tenido, pues, lamentablemente un rezago bestial en el tema científico, ¿no? Si tú comparas las investigaciones en oncología, en reumatología, pues bueno, ellos tienen biotecnológicos, ¿no? Ingeniería genética y tienen una serie de cosas que en psiquiatría es absurdo, ¿no?
realmente la cartera o el grupo de medicamentos que tenemos para tratar infinidad de enfermedades psiquiátricas o mentales o padecimientos neurobiológicos, ¿no? Entonces, se agrega a este tema de la mezcla de la salud mental y la psicodelia el estigma de lado y lado, ¿no? Porque es el estigma de tener un problema neurobiológico y después el estigma de las sustancias, que han sido sustancias criminalizadas, que han sido sustancias que en los años 60, la mayoría de ellas se ponen en una lista, ¿no? De sustancias absolutamente peligrosas, ¿no? Donde el que las usaba, pues era metido a la cárcel y realmente le podía costar, pues, su vida y su libertad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy? Pues que tenemos dos temas también muy controversiales. Uno es el tratar la salud mental, que ha estado estigmatizada y que afortunadamente y gracias a todo el trabajo que se ha hecho a partir de que la comunidad habla de la salud mental, pues se ha disminuido, pero sigue, y no sé si tú lo compartes conmigo, sigue habiendo un tema, Sí, ¿no? totalmente. Los loquitos, los lunis, si vas al psiquiatra, híjole, ya estás de atar, ¿no? Y ahora imagínate hacer una psiquiatría con enteógenos, ¿no? Con sustancias que finalmente han sido criminalizadas. Afortunadamente tenemos hoy al día en México cuando menos una sustancia que nos ha costado mucho defender, un enteógeno que nos ha costado mucho tener en la práctica clínica, que es el cannabis, ¿no? Y que hoy día es legal desde el 2017 y que contamos con un reglamento de cannabis desde este año, enero 2021, ¿no? Y probablemente fuera de ese, trabajar con psilocibina, mescalina, DMT, y tú mencionabas algunos otros, pues sigue siendo algo que no está dentro de la ley, ¿no? Y eso creo que también es muy importante que lo sepamos, que lo entendamos, que la investigación pues ha ido avanzando muy lento porque lamentablemente estas sustancias hasta que no se legislan, hasta que no se regulan, hasta que no se sacan de la criminalización, entonces podemos investigarlas, ¿no? Pero creo que ese tema de tener dos controversias, dos estigmas tan importantes, nos hace a nosotros que somos psiquiatras, que trabajamos con enteógenos, muy difícil la tarea, ¿no? Seguimos siendo de alguna manera criminales, seguimos trabajando con sustancias ilícitas, ¿no? Cuando realmente son sustancias que le pueden cambiar la vida a las personas de forma radical, ¿no? Yo quisiera que nos enlistaras un poquito para que también el público conozca cuáles son los enteógenos más conocidos, cuáles son los que más utilizas tú, los que más se han estudiado, los que tú dirías que es tu top 5 de enteógenos, ¿no? O tu top 10 para ponértela más fácil. Bueno, es importante comprender que todo ese enteógenos, de una manera u otra, estaba parte de cultura prehispánica. Es parte de cultura indígenas de Norte y de Central y Suramérica. Por ejemplo, si uno se va al museo aquí en Polanco, cerca de Reforma, que es un museo antropológico, uno de los mejores del mundo, uno se da cuenta que hay mucha información de uso de hongos mágicos y cultura de prehispánica, de azteca, de maya, de olmeca, de tolmex y todo eso. Entonces, yo cuando vivía en Perú, ¿no? Siempre primero que me tomaba mucho tiempo, primero irme a Taquivasi con ese instituto hecho de un médico francés. Yo estaba con él muchos años atrás y este instituto, porque él usaba ayahuasca para tratamiento de adicciones. Entonces, después de eso, yo me voy a vivir 3 años y medio con los indígenas de diferentes grupos, de Eseja, Huachipaeri, Arambut, Machi, Genga, Yanesha, Ashaninka, Shipibo, Kunibo, Kapanawa, Awajun, Wambisas, para aprender su manera como ellos usan ayahuasca. Entonces, ayahuasca estaba uno de mi principio, en principio mejores enteógenos psicodélicos, porque los indígenas usaban mucho, entonces tenía mucho conocimiento y yo siempre me voy con ellos, investigaba
Y ayahuasca me interesaba mucho porque ayahuasca tiene una forma claro que trabaja, por supuesto, con lo hecho de dos receptores de serotonina de 1A y 2A, ¿no? Y H2, 1A, H2A. Entonces me interesaba mucho porque también está una manera de disciplina, porque uno no puede ir a ceremonia así, o porque hay unas regulaciones que uno piensa que no tiene base científica, pero con tiempo ahora se verifica mucho que es correcto, es que se debe tener diferente dieta, porque en esa dieta, porque gente que toma, por ejemplo, antipsicóticos o gente que toma antidepresivos, no se puede mezclar con ayahuasca, pero y también debe ser una dieta que no tiene triptaminas naturales también, pero ayahuasca me interesaba mucho y trabajaba mucho con eso cuando estaba en Perú años, porque es una manera de autorreflexión, es una manera de revisar su vida, es una manera de como una manera de tratamiento donde una reflexión, autorreflexión de uno mismo. Entonces también tiene ese efecto emético donde induce vómito y diarrea, pero de esa manera gente piensa, mira, si uno vomita y tiene diarrea es una cosa mala, porque así estamos aprendiendo en medicina, pero con tiempo si uno se da cuenta que no es así, que uno puede vomitar y también tener diarrea, pero eso está en un proceso de desintoxicación. Entonces, eso es una desintoxicación física o puede ser de nivel también a celular o molecular, y también ahora hay investigaciones que verifican eso, y después hay una abreación, una desintoxicación mental emocional, donde si uno encuentra con la verdad el problema que uno tiene, y una manera u otra depende cómo se trabaja con esa persona. Por eso los indígenas tenían muchos años experiencia empírica, experimental, donde ellos usaban diferentes sonidos y diferente, en este caso música, y diferente manera para que podía en una manera ayudar a la persona en momento de ese proceso donde uno se encuentra con las cosas que uno no quiere ver. So, básicamente, forma parte de psiquiatría, esa parte de subconsciente, de inconsciente, que uno no está consciente y que siempre con diferentes mecanismos de defensa tapa allá y no quiere ver, especialmente diferentes tipos de traumas. Uno en ceremonias de ayahuasca encontraba esas cosas y encontraba con una manera específica, con la música, o como ellos llaman eso, ícaros o sonidos de las plantas y la maraca y de otro tipo de música. Y una manera u otra guía la paciente para que está capaz de enfrentarse con esas cosas, digerir, integrar, trascender y transformar, y comenzar a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y eso me fascinaba mucho porque, como sabes, psiquiatría, eso va a tomar años de tratamiento con psicoterapia o medicamentos, y uno posiblemente ni no va a llegar. Pero con ese tipo de, me voy a Brasil y vivía con comunidad ahí a Santo Daime, y aprendía muchas cosas y tenía muchos diferentes maestros, y finalmente ya comenzaba a hacer eso yo mismo, porque me da cuenta, mira, es que está bueno que uno aprende de otras personas, por supuesto, siempre hay algo para aprender, pero llega un momento cuando uno se da cuenta que, en mi caso, cuando yo estaba en 92 en Colombia, estaba en Río Putumayo con los secoyas, y Sequoia, jefe de grupo de secoyas, me dice, no, doctor, usted va a hacer ceremonia mañana. Y yo digo, pero
nunca pensaba en eso. Nunca. Y me dice, sí, usted es capaz. Pero yo digo, si yo voy a tener la ceremonia mañana, entonces mejor que yo cocino esa ayahuasca. Yo cociné ayahuasca 3 días y salió una ceremonia. He tenido mi primera ceremonia, solo indígenas, yo mismo, nadie más, afuera en la jungla amazónica. Y estaba increíble estaba experiencia increíble. Y eso me empoderaba, me daba más como empujo o como más interés para que sigo este camino. Y después de eso, claro, sí. No, muchos años en Perú, te interrumpo 15 años porque en Perú, sí. estaba Cactus San Pedro o... No, no, te interrumpo porque Sí, a lo mejor mucha gente no sabe qué es la ayahuasca, como que lo escuchan y, bueno, ¿no? Y dicen, ayahuasca, ¿es un ayahuasca, preparado de qué? Cuéntales. de ayahuasca es una palabra en quechua que significa 2 cosas. Ayahuasca significa la soga misma, que es una trepadora, una liana que es de especie de Banisteriopsis y tiene 22 especies de género de Banisteriopsis. 21 está en Sudamérica y 1 está en México. Okay. Y eso es la soga misma, pero también ayahuasca significa mezcla de esa soga y también de mezcla con otra planta que se llama chacruna, que es una psicotria, especie de psicotria, género de psicotria, diferentes especies como psicotria virilis, que es una planta de familia de café. Y esa planta es diferente, esas 2 plantas se mezclan y se hace ayahuasca. De acuerdo. Pero ser diferentes ingredientes, diferentes otras plantas que se pueden mezclar. Pero interesante cosa es que ayahuasca de la soga misma tiene inhibidores de ¿cómo se llama? Monoamino oxidasa, Una inhibidores. aminoxidasa. Sí, y tiene alcaloides, jarmina, jarmalina, tetrajalmina, y tiene una manera u otra son antidepresivos, ¿no? De acuerdo, sí. Y antiparasitario al mismo tiempo. Y otro que tiene esta chacruna, está muy interesante porque cuando uno de mañana, indígenas son muy inteligentes por esas cosas, y ellos específicamente saca esas hojas a un tiempo particular la día donde hojas tienen más concentración de luz, ellos dicen, pero esa luz es, como sabemos, 5-DMT, ¿no? Entonces, esa combinación de esas 2 cosas causa muchas cosas. Es una como una multifarmacia, porque en psiquiatría estamos acostumbrados a este medicamento, esa cosa es otro medicamento, pero mira, en esa 2 combinación de 2 plantas, es una farmacia total. Entonces, ayahuasca me fascinaba mucho, trabajaba con eso mucho, venía gente porque Perú, uso de ayahuasca no es legal y no es ilegal porque es una parte de patrimonio nacional de Perú. Entonces también como yo como psiquiatra, como debe ser en México igualito, que debe existir una receta especial que se llama una receta triple roja, donde se puede prescribir estupefacientes, narcóticos y todo eso. Sí. Bueno, yo tengo esa receta, entonces yo podía en Perú legalmente recetar eso si es necesario. Sí. Entonces estaba muy interesante. Mucha gente venía de toda parte del mundo porque he tenido problemas de trauma, de abuso sexual, de otro tipo de traumas físicos, trauma mental, emocional. También gente venía con depresión y también con abuso de sustancias, con cocaína, heroína. Y tenía un caso muy interesante donde gente comenzaba con
tiempo porque es una preparación, no es una cosa que se toma una vez y todo se cambia, porque es importante preparar a la persona antes, parte donde se hace el tratamiento y después, ¿no? De acuerdo, sí. Eso es importante para hacerlo. Hay una cosa que se llama setting. ¿Qué significa setting en inglés? Eso es una cosa, la set es la mente, estado de la mente, y setting es todo, dónde, cómo, con quién, cuándo, qué cantidad, qué calidad, todos estos factores siempre influyen. No es solo, es importante por comprender con enteógenos psicodélicos, no está solo la sustancia misma que va a hacer cambio, no hacer cambio, es todo el trabajo junto que uno debe hacerlo. Claro, y ayahuasca es para la gente es muy importante, Andrew, porque creo que estamos viviendo una ola de la psicodelia donde todo el mundo ahora se dedica a ser facilitador de ayahuasca, todo el mundo es chamán, todo el mundo es neochamán, ¿no? Y creo que es muy importante que también les hables de cuáles son los riesgos por ejemplo, hablando de este top 1 tuyo de la ayahuasca, ¿no? En quiénes sí, en quiénes no, y decirle a la gente eso, que el setting, el con quién lo haces, quién es tu guía, quién está en esa ceremonia, la preparación de la ayahuasca misma, lo acabas de decir, requiere todo un proceso, tener el bejuco, tener la liana, tener la chacruna, saberla cocinar, saberla hacer. Lamentablemente, hoy día en México, traer ayahuasca, pues es un proceso que pasa por lo ilegal también, ¿no? Y Sí. muchas veces la gente se expone, ¿no, Andrew? Cuando estás con un pseudo chamán, cuando estás con alguien que Sí, aparentemente no te va a guiar, y al contrario, ¿en quiénes tú dirías que tenemos que tener cuidado, o cómo podrías decirle tú a los que nos están escuchando que pusieran un poquito ojo avisor con respecto en el tema de ayahuasca en particular? ¿En quiénes sí, en quiénes no? ¿Cuáles son los riesgos que tú le ves a esto? Bueno, miro, riesgo como médico, como psiquiatra, primero, cada persona se debe tener una evaluación médica, psicológica, psiquiátrica, con historia de la vida y toda historia médica y detalles, examen, todo, antes que persona, eso en mí, yo trabajo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Y también un cuestionario y otras cosas como una carta ¿cómo se llama eso en castellano? Se llama ¿cómo se llama eso? De una carta donde El consentimiento informado. informal. Eso también está muy importante, pero Sí. es importante que persona que viene el tratamiento con ayahuasca, es necesario que esa persona se evalúe y que esa persona también está honesta y tiene la integridad, que pasa mucho con gente está desesperada, quiere ir a tomar eso, y miente, no dice las cosas. Yo te explico muy bien, por favor, no miente, no dice cosas que no son ciertas, y después muchas veces gente miente, pero gracias a Fuerza Divina nunca me pasaba, y como 500 ceremonias de ayahuasca más, no pasaba nunca nada con paciente, todo salió bien finalmente, pero el proceso de ceremonia se encuentra, por ejemplo, de esa persona, no hace la dieta. ¿Qué significa la dieta? Una persona que consume mucho carbohidratos, mucho azúcar, mucho alcohol, mucho carne, ¿no? Ese tipo de persona, si no hace la dieta, cuando se va a ceremonia, va a pasar muchas cosas. Un ejemplo perfecto, tenía un médico cubano que venía, muy famoso en Cuba, todo, y venía a una ceremonia conmigo cuando vivía en Perú. Y yo digo, mira, doctor, así son las cosas. No azúcar, no tener sexo. Y me dice, ¿por qué no tener sexo? Mira, porque todo el enfoque y concentración y dedicación debe estar en este tratamiento y relación que uno tiene con el enteógeno, en este caso ayahuasca. No puedes decir allá sin respeto. Pero él no comprendía eso mucho. Yo digo, pero asegúrame, por favor, no haces esas cosas. Sí. No, también no tomas alcohol.
Entonces, si tomas otros medicamentos, si tomas medicamentos antidepresantes, no puede ser. Si tienes diabetes, no puede ser. Hay muchas cosas. Pero él no me decía que tomaba alcohol, que abusaba cocaína, que tenía sexo a misma día cuando estaba ceremonia. Entonces, ceremonia, él estaba en piso, gritando, llorando, tenía ataque de pánico. Y yo digo, pero... Y me comenzaba a decir, discúlpame, doctor, porque yo no hacía nada que usted me decía. Yo, pucha, ya. Entonces, yo digo, mira, eso que pasa, si uno no se da cuenta que es una cosa muy seria, y que es una cosa, psicodélicos son más poderosos medicamentos, son medicamentos psiquiátricos, por favor, que gente se da cuenta, que no son unas hierbas que se compra y no sé, una tienda, es una cosas más poderosas que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos chamanes, esa gente que está chamán, eso no se aprende una vez, pero me da cuenta rápido, esa gente solo hace primero para empoderar sus egos y para sacar la plata. Y encima de eso está abusando la gente, especialmente las mujeres. No se imagina, doctora, yo tenía por lo menos, para mí, 250 mujeres por lo menos que estaba abusada sexualmente y época de ceremonia. Y cuando yo preguntaba a ellos, ¿y cómo pasaba eso? Me dicen, no se recuerda nada. Y después, entonces eso es importante para comprenderlo, pero es en época de ceremonia con enteógenos psicodélicos, uno está en un estado muy vulnerable, es un estado muy abierto, es un estado de diferente estado de conciencia. Entonces, una persona que trabaja con ellos debe ser persona que está honesta y que tiene integridad impecable y que sabe de verdad qué hace. Porque hay mucha gente que no sabe. Y escuché de mi amigo, ahora otro día, un canadiense que vive en Playa de Carmen, que hace muchas ceremonias Tulum de ayahuasca. Y cuando yo pregunté, ¿y con quién hace eso? Me da un nombre de una persona que supuestamente es un chamán peruano que viene de Pucallpa. Y yo intentaba hablar con esa persona. No existe. Y yo me pienso, ¿cómo es posible que es así? Y gente paga mucho plata porque gente es desesperada, quiere tener una experiencia curioso. Eso no está para curiosos. Uno se da cuenta cuando se va a ceremonia, cuando uno trabaja en teógenos, es un trabajo más fuerte que uno de hacerlo, de que uno se pueda imaginar, porque hay muchas cosas que uno no quiere enfrentarse como, ¿sabe? Entonces va a salir. ¿Y quién va a manejar eso? Un chamán muchas veces... yo tenía experiencia con chamanes y me dice, pero doctor, nosotros no comprendemos cómo funciona la mente porque gente se bloquea. Yo digo, entonces, bueno, entonces ustedes no pueden trabajar a la gente que tiene problemas, porque gente siempre piensa que puede manejar esa cosa fácil, pero no puede manejar esa cosa fácil si no sabe. Entonces me tomaba mucho tiempo. Acabas de decir algo importantísimo que es, ¿qué pasa después de la ceremonia? Tú te enfrentas con este cambio de conciencia, te enfrentas contigo mismo, ¿no? Comienzas a hacer este deep dive en tu inconsciente y surgen cosas que una vez que sales de la ceremonia, muchas veces, pues el chamán o el facilitador o el pseudo chamán o como le quieras llamar, pues te deja ahí y se acaba la ceremonia y te vas a tu casa, ¿no? Creo que es parte de lo que la medicina en psiquiatría psicodélica está hoy aportando también, ¿no? Que una vez que tú tienes esa experiencia, que haces este trabajo con la planta, que elijas, en este caso estamos hablando de ayahuasca, ¿no? Hay un proceso, que es un proceso de integración, que es un proceso, ¿qué hago yo con todo esto? ¿Cómo lo voy a integrar a mi vida? ¿Qué sucede en adelante con esta experiencia, ¿no? Y creo que eso muy pocas personas lo hacen, por eso la gente sale de estas ritos, de estas experiencias, ¿no? Y de repente no sabe bien qué hacer, e incluso a mí me han llegado del consultorio al revés, se van al rito, enloquecen, no saben qué hacer con tanta información del inconsciente, ¿no? Y llegan en un estado de ansiedad generalizada, en una depresión, ¿no? O sea,
todo lo contrario, o sea, la planta te dio la posibilidad, pero no hubo quien te ayudara a integrar y a organizar el rompecabezas para tener el resultado, ¿cierto? Así es, la planta te va a avisar las cosas, pero tú debes hacer el trabajo con eso. Como se dice en inglés, you can take the horse to the water, but you can't make it drink. Entonces se necesita ese proceso de integración, es importantísimo y muchas veces eso no existe y me pasaba muchas veces que muchos pacientes que venían a mi lado después porque tenía ceremonia, tenía esta llamada, otra llamada, diferentes partes del mundo, regresa a la casa y se comenzaba a tener dificultades graves. Y sentido que no puede aclimatizarse más en el mundo de eso real, ¿no? Para decirlo, entre comillas. Entonces se necesita comprender esa parte de integración. Está bien, muy importante. Y esos chamanes no hacen eso de nada. Eso está muy peligroso. Entonces es importante. A mí me parece que es irresponsable, como lo decías tú, ¿no? Caen en una irresponsabilidad y caen en un también hacer o sacar provecho del dolor de las personas, ¿no? Eso es lo que yo he visto, ¿no? Que la desesperación, la angustia, el dolor, la gente que vive en adicciones, o sea, está ya buscando desesperadamente la respuesta y alguien les dice, oye, pues haz ayahuasca, eso a mí me quitó, ¿no? Las adicciones. Y de repente van y de veras yo he visto casos en los que poderlos sacar de esa ansiedad tan tremenda después de la ceremonia es todo un reto, es todo un reto. Entonces es una irresponsabilidad y también de nuestra parte como médicos psiquiatras que estamos entrándole al tema de la psicodelia, pues es justo lo que estamos haciendo hoy, que es educar a la gente, decir, oye, ten cuidado con quién lo haces, ten cuidado cómo lo haces, no ten cuidado con qué lo haces, porque a ti te dicen que es ayahuasca, pero híjole, yo quisiera también que ustedes supieran la cantidad de brebajes, ¿no? Que pues no tienen ayahuasca y que te dicen que es ayahuasca, ¿no? Claro, claro, es importante y mi punto de vista, como en cannabis tenemos cada ficha técnica para cada producto, cada cepa, necesitamos tener ficha técnica para cada ayahuasca, para cada enteógeno, para cada psicodélico. Y si todavía eso no está pasando, pero eso es importante para comprenderlo, que también que enteógenos psicodélicos no es para todas las personas. También es importante para comprenderlo, porque todas personas no está capaz de manejar ese estado donde ellos no conocen. No, estado donde se enfrenta con su inconsciente y donde esos mecanismos de defensa no existen más. Entonces ya es importante que uno tener mucho cuidado de qué calidad de medicina está, de qué cantidad, con quién toma y también dónde toma, cómo toma y también es importante qué intención una persona tiene cuando hace esas ceremonias. Y también qué atención esa persona tiene cuando está en la ceremonia, antes de ceremonia y después de ceremonia también, porque mucho se habla de intención, pero no se habla de atención. De acuerdo. Entonces hay muchas veces que pasa que uno comienza a tener unas visiones, porque hay un problema ahora. ¿Qué de verdad es una alucinación y qué de verdad no es una alucinación? Ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque como conocemos, como se conocen eso, pirámide o ¿cómo se llama? Este pirámide de doctor Maslow, ¿no? Sí. Maslow. Entonces se dice, mira, a pico está la conciencia relativa, ya más allá, subconsciencia, a después, en este mar, está inconsciente, pero espera un ratito, pero ¿dónde está este mar y qué océano es? ¿Y qué planeta es?
y qué galaxia está, y qué universo. Hay mucho más cosas que solo eso modelo. Y qué pasa de verdad, es que cuando uno saca esa cosa de inconsciente y sale consciente, también debe ir a subconsciente donde se puede resolver, porque no se puede resolver si se solo saca de inconsciente a consciente. Eso está como, ¿por qué? Porque si uno tiene un problema y ese problema está causado por ese tipo de estado de conciencia, ¿cómo se puede usar el mismo estado de conciencia para solucionar ese problema? Es absurdo. Entonces, hay mucho esa cosa de modelo clásico de convencional ortodoxa de psiquiatría, todavía está incompleto. Y eso tenemos esa posibilidad, oportunidad con trabajos con enteógenos para que hacemos ese modelo más correcto, más perfecto, porque la mente es un mejor amigo, pero puede ser peor enemigo. Tu peor enemigo, puede ser tu peor enemigo. Oye, nos están preguntando, nos están preguntando en el caso de DMT, que es justamente esta molécula que se encuentra en la ayahuasca, si es algo adictivo y si es mortal. Nos están preguntando esas dos. ¿Qué opinas del DMT? Que no nada más está en la ayahuasca. Hay diferentes tipos de DMT, uno que sale y chacruna, otro que viene de sapo. Sí. Ese es el famoso eso está de Sonora, más avanzado. Alvarius, sí, eso está más fuerte, pero uno que yo usaba mucho se llama Wilca, y eso viene de una semilla, pero eso sí ese es mortal. Bueno, lamentablemente hay un médico aquí en México, no quiero mencionar el nombre, nada de eso, pero no está mucho de médico, discúlpame por la palabra, porque él usaba ese sapo, es 2 médicos de ellos, y murió como 7 personas usando sapo. Entonces, puede ser mortal, sí, puede ser mortal si se usa de una manera incorrecta y si no se sabe la condición de la paciente. Si una paciente tiene problema cardiovascular o presión alta o una cosa, ¿cómo se puede dar a esa persona 5-MeO DMT? Es absurdo. Pero como esa persona no... El otro día llegó una paciente y me dijo, no, pues a mí me invitaron a hacer una ceremonia del sapito, del bufo, y me dijeron que podía invitar mujeres embarazadas, niños, es más, que pues, yo tenía cáncer y problemas del corazón y que podía ir, ¿no? Y entonces justo fue a preguntarme toda la información del DMT y afortunadamente llegó antes de ir a la ceremonia. Pero imagínate que ella tiene una condición cardíaca, ¿no? Tiene un stent, tiene un marcapaso, estaba en un proceso de quimioterapia y se va a hacer un bufalvarius, ¿no? Imagínate, ¿no? La gente piensa y cree, claro, pero te lo venden como que esto es inocuo, ¿no? El DMT del bufalvarius, como tú lo dijiste, es, no sé si 100 veces más potente que el DMT que hay en la ayahuasca, o sea, la potencia que hay del bufo es una cosa espectacular. Porque también se fuma, entonces no se va a través del sistema digestivo, ¿no? Entonces se va directamente al cerebro ya. Y por eso hay un templo en Perú y la sierra peruana que se llama Chavín de Huántar. En ese templo ellos combinaban Cactus San Pedro, que es guachuma, que es mescalina y otros 250 alcaloides, más esa Wilca que tiene 5-MeO DMT, que es una semilla de civilización. Que otro parecido está en Venezuela que se llama yopo, pero una es Ananantera peregrina y otro es Ananantera colubrina y es familia leguminosas. Eso es también otra cosa. Entonces,
se imagina si no se evalúa correctamente, médicamente, psicológicamente, si quiere un paciente y se va a ceremonia, cualquier cosa puede pasar. Totalmente. No, y claro que ha habido decesos, claro que ha habido malas experiencias, estos malos viajes que describe la gente, ¿no? Que llega a un mal setting con una mala persona, mal preparado, sin objetivos, sin nada, ¿no? Y por supuesto que las historias que hemos Porque escuchado tú y yo son de terror. sí, porque ellos prometen todas las cosas que no son reales, no dice ellos la verdad. Es un marketeo. Sí. No comprende que eso es un trabajo más poderoso que uno debe hacer con su mismo. Y como sabe, no toda persona es preparada para eso, ni ahora, ni mañana, ni esa vida, ¿no? Hay personas que están preparadas, que están acostumbrado a trabajar con su mismo, pero hay personas que no. Entonces esa persona se debe evaluar también. ¿Y qué me pasaba muchas veces? Con los indígenas que usaban ayahuasca mucho tiempo, hasta que ellos con tiempo tienen una tolerancia de esas sustancias, como sabe, entonces claro. Para ellos no es nada. Claro. Entonces, para otra persona, pequeña dosis es mucho. No, imagínate. Entonces, yo, se debe 45 kilos, ¿no? Libre realmente de ninguna sustancia, llegas a una ceremonia en medio del Amazonas, que fue cuando yo hice ayahuasca, me dan 2 vasos del brebaje, ¿no? Obviamente fue una cosa muy, muy, muy tremenda, ¿no? Profunda, y yo siempre les cuento a mis pacientes, ¿no? Yo quedé viendo pájaros, literalmente, o sea, pájaros de colores durante muchas semanas después de eso, ¿no? Imagínate yo, una persona muy delgada, ¿no? Que no había tenido realmente experiencia, no tenía en ese momento ninguna preparación, no había hecho dieta, no había hecho nada, ¿no? Bueno, fue una experiencia muy bella, pero despertar de eso viendo pájaros por todos lados fue una cosa tremenda, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que la gente entienda la diferencia de hacer medicina con psicodélicos, lo que estamos intentando hacer tú y yo, que es quizá medicalizar y darle pues como camino hacia la ciencia, la demostración, como tú le decías, ¿no? El poder tener finalmente una medicina, son medicinas que pueden modificarte radicalmente la vida, ¿no? Te pueden mejorar la calidad de vida, pero tienes que saber hacerlo. Y nos falta, como bien decías, muchísimo camino por recorrer, ¿no? Ahorita hablamos solo de ayahuasca, ¿no? Imagínate, ya llevamos casi media hora hablando de ayahuasca y nos falta hablar de cannabis, que es uno de mis enteógenos favoritos, ¿no? Nos falta hablar de psilocibina, nos falta hablar de mescalina, nos falta hablar de iboga, ¿no? Entonces, la gente desconoce, ¿no? Por completo el mundo de los psicodélicos y las aplicaciones que tiene en salud mental. Entonces, este webinar para nosotros era absolutamente relevante, importante, porque tú sabes que la asociación trabaja con uno de estos enteógenos que es el cannabis, ¿no? Y quiero preguntarte y cambiar un poquito rápido la dinámica para que nos hables también sobre el futuro que tú ves del cannabis como enteógeno maravilloso, ¿no? ¿Qué aplicaciones has visto tú? ¿Cómo hay una combinación también del cannabis medicinal, del tema recreativo? ¿Cómo está entremezclado? Háblanos un poquito ahora del tema de cannabis para cambiar a mi top 2 de los enteógenos del día de hoy. Bueno, yo soy también médico de cannabis muchos años y mucha gente que piensa que cannabis no es enteógeno. Hay mucha gente que tiene esa idea porque todo reduce a principios activos. ¿Qué porcentaje THC tiene? CBD, CBN, CBG, no sé, terpenos, está broad spectrum, full spectrum, todas esas cosas. Pero mira, yo tenía esa suerte que me voy a India y allá aprendí a usar, en ceremonia en India aprendí a usar cannabis de una manera diferente. Y claro que cannabis es un enteógeno. Y cannabis es como tenemos sistema cannabinoide, que es un sistema increíble, como sabe que armoniza estado de ánimo,
de dolor, cosas de reacción inmunológica, cosa digestiva, calidad de sueño, estado y muchas otras cosas también que todavía no se sabe. Entonces, cannabis es una manera donde yo personalmente siempre digo a los pacientes, si quieres conocer enteógenos, vamos primero a trabajar con cannabis. Totalmente. Y cuando trabajamos con cannabis, vamos después otras cosas. De cannabis podemos trabajar con hongos, porque esos son dos cosas que son, decirlo, menos peligrosas y sentido que puede pasar una cosa a otra. Vamos a trabajar con eso y también vamos a decidir qué cepa de cannabis está, cuánto vas a usarlo, cómo vas a reaccionar, qué cosa quieres con eso, qué es tu intención, pero en mi experiencia que tengo con cannabis, que es de más que 35 años, 50 años debe ser ahora, es que cannabis es increíble porque nos enseña mucho de nosotros mismos, cómo somos, no que pensamos de nosotros mismos, pero no cómo estamos de verdad. ¿Qué está eso dentro de nosotros? Allá hay profundidad y nos abre eso nos como reactiva esa chispa de cósmica o chispa divina de estos ser que no conocemos todavía y nos abre y nos conecta con todo y nos da cuenta que vida de verdad es muy bella, que la vida es magia pura, que existe, que plantas, que los árboles, que todo es increíble, que de verdad no sabemos cómo relacionarse con nosotros mismos y tampoco con la vida o con la naturaleza. Entonces la cannabis nos ayuda con eso. Nos abre más, que estamos más amigables, que estamos en buen humor, que estamos abiertos de otros puntos de vista, que no peleamos, no discutimos más, que estamos en estado que podemos dialogar las personas y donde podemos disfrutar la vida de manera totalmente diferente. Sí. Entonces la cannabis siempre comienza con cannabis y la gente que tiene, por ejemplo, yo tengo un paciente que tenía fibromialgia hasta el cielo, y venía todo neurólogos y todo, y me dice, pero doctor, eso no se puede cambiar, porque como sabe, fibromialgia es una enfermedad, es un síndrome psicosomático, ¿no? Sí. Y entonces ella comenzaba comenzamos con cannabis, no solo que se reducía dolor y todo, pero ella comenzaba a comprenderlo, que dolor estaba también en la manera como ella se relacionaba con las cosas y cómo ella se relacionaba con su misma. Eso nunca ocurrió antes con todo el tratamiento que hacía clásico ortodoxo con cannabis. Se cambió eso y ella se da cuenta, pero ya tengo ese conflicto con mi mamá y siempre tengo ira y rabia. Yo digo, mira, si tienes ira y rabia, es una manera u otra va a causar la inflamación. Si causa la inflamación, sabemos qué va a pasar. Entonces, mejor, por favor, habla con tu mamá. Dialoga con tu mamá. Y si mamá te hacía una cosa o tú hacías una cosa, pide perdón. Pide perdón, mamá, pide perdón a tú misma. Y ella comenzaba a trabajar con su mamá, hablar con su mamá, relacionarse con su mamá diferente, relacionarse con su misma diferente. ¿Y sabes qué? 80-90% de dolor y de problemas de fibromialgia se acabó. Pero, sí. No, yo creo que yo comparto contigo uno de los pacientes candidatos de cannabis ideal es el paciente con fibromialgia, ¿no? Este síndrome llamado de desensibilización central, ¿no? Hace una reacción con el cannabis que realmente te cambia la existencia, ¿no? Y te hace ver el dolor, es lo que nosotros a veces les decimos en endocannabinología, es la percepción del dolor desde la parte de la ínsula del cerebro, es cómo estás analizando el dolor, cuál es realmente como este resultado a partir de ti, de
de lo que significa el dolor, ¿no? El significado de tu dolor, ¿no? Y muchas veces va más allá del dolor articular, es un dolor del alma, como dice nuestra maestra de endocannabinología, ¿no? Entonces, yo creo que cannabis, Andrew, sin lugar a dudas, top 2 de los Sí. enteógenos, y te voy a cambiarme al tercero, que no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero ya lo mencionaste, y que son los hongos psicodélicos, que es el psilocybe cubensis mexicano, ¿no? Entre muchas de las cepas que hay de hongos, probablemente uno de los enteógenos más importantes hoy día que se utiliza en microdosificación y dosificaciones altas es sin lugar a dudas la psilocibina, ¿no? Quiero escucharte un poquito porque pues habíamos quedado de estar una hora y después escuchar las preguntas de la gente. Nos están acompañando, por lo menos aquí en Zoom, 147 personas y seguramente en Facebook tenemos muchísimos más que nos están viendo. Entonces, para mí es maravilloso que tengamos tanta gente escuchándonos y es una oportunidad de oro para decirles, ¿no? ¿De qué va ahora esta ola de la psilocibina? Hay pues series en Amazon Prime, Netflix, ¿no? Está como tan de moda, todo el mundo ahora vende microdosis, todo el mundo ahora te dice que hagas psilocibina, que te va a cambiar la existencia. Quiero oírte a ti hablar un poquito de esta molécula, de esta sustancia, del manejo de la microdosificación, del manejo de la dosis alta, y vemos que si nos aguanta el público, aquí nos quedamos, como decimos, como Vicente Fernández hasta que nos acaben de preguntar, pero háblame por favor, Andrew, de la psilocibina. Bueno, psilocibina es una triptamina, como sabe. Es una sustancia que está muy parecida de serotonina. Entonces, de receptores de serotonina es la manera, comprensión de manera científica, esta que aumenta la producción de la serotonina, y la serotonina cambia estado de ánimo y todo eso, pero más de eso, está importante comprender lo que psilocibina, hay muchos hongos que tienen psilocibina, no solo hongos de género de psilocibe, como psilocibe mexicana, psilocibe cubensis, psilocibe semilancelata, hay muchos ellos, pero también está importante comprender que necesitamos una ficha técnica de ese tipo de hongos, de una manera, un laboratorio que avisa cuánto porcentaje de psilocibina que el cuerpo después convierte en psilocina becitina también, pero es importante saber, porque como es un medicamento psiquiátrico también, como ayahuasca o como Wachuma, cactus San Pedro, o como sapo, otra cosa, como Wilca, necesitamos tener exacto ficha técnica de cada hongo. Así es. Cada cepa, y eso es importante para comprenderlo. Ahora, está cierto en unos casos que se puede comenzar primero con la microdosis, y en mi caso que yo usaba años, yo comienzo de 125 miligramos, primero cada 5 días, cada 5 días por 15 días, después cada 4 días, por 16 días, cada 3 días, por 15 días otra vez, y cada segundo día es un proceso. Y después de eso, cuando uno se acostumbra de efecto de hongos, allá se puede ir en macrodosis, porque yo no recomiendo que uno se va directamente en macrodosis, porque está muy complicado. Nunca se sabe de verdad cómo una persona va a reaccionar con eso. Entonces está mejor comenzar poco a poco y después aumentarlo, que hacerlo a golpe, porque mucha gente dice, no, pero mi amigo que vive en Estados Unidos y Upstate New York me llamaba otro día y me decía, mira, doctor, hermano, me dice, nosotros compramos hongos y usamos 5 gramos cada uno y no existía ningún tipo de efecto. Sí. Yo digo, ¿dónde compraste esos hongos?
Ah, de un amigo. ¿Qué hongos son? No sé. No ¿Cómo sé. no sabes qué estás tomando? ¿Cómo no Sí, sabes qué estás tomando? Puedes ir a un restaurante y comer algo, la comida que conoces, que no conoces. sí, Puedes tomar una fruta, un jugo que conoces. ¿Qué te pasa, huevonazo? Y me dice, Y digo, bueno, así no se hacen las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que gente también dice, ya hay muchos estudios que avisa ahora que hongos mágicos o psilocibina está antidepresivo muy fuerte, todo eso. Pero como yo digo, eso no está tan simple. También si sí, una persona está medicado como medicado, no se puede usar psilocibina porque puede causar la síndrome de la sobresaturación de la serotonina, ¿no? Eso puede pasar muchas sí. cosas. Entonces se necesita reducir los medicamentos que uno toma y también discontinuar medicamentos por lo menos 15 días antes que se puede comenzar con microdosis y después macrodosis. Eso es mi experiencia de muchos años. Y la psilocibina, claro, ayuda mucho con el problema de ansiedad también y la depresión y también con unas traumas, especialmente psicológicas. Sí, sí, por ejemplo, la persona y la ceremonia estaba una psicóloga clínica que venía y estaba traumatizada mucho de su mamá. Absolutamente. Sí, Estaba traumatizada de mucho de su mamá. Y bueno, yo comenzamos con microdosis y ella me decía, pero doctor, mira, ahora tengo sueños de me mi sacó a mí juventud. bien. Ya estamos Y yo nuevamente. digo, qué bueno que tiene Adelante, juegos, Andrew. que tiene sueños. Qué bueno que tiene sueños con microdosis de psilocibina y más adelante preparamos ella para tomar 2.5 gramos, porque eso está para mí dosis buena mínima, a macrodosis donde puede tener efecto. Y esta ceremonia que tenemos con hongos, ella también comenzaba a comprender básicamente qué pasaba de su vida de niñez, porque ella no estaba nunca consciente de esas cosas. Y Ujú. con tiempo, bueno, con psicoterapia también, y esa cosa se cambiaba. Y ahora con tiempo tiene relación muy buena con su mamá. Pero como digo, todo depende no solo cómo un médico o un psiquiatra se relaciona con la paciente o como un paciente se relaciona con los médicos psiquiatra, también es importante cómo uno mismo se relaciona con uno mismo. Y si uno está preparado, trabajar con su mismo o no. Eso es. Y tenemos aquí, bueno, en Sudamérica más que todo en Central América y México, hay muchos esos tipos de diferentes hongos y existía un científico mexicano que estaba amigo de mi amiga, una profesora de micología en la Universidad Cayetano Heredia en Perú. Ujú. Existía un científico mexicano, doctor Agustín Guzmán, que estaba experto en la psilocibina, hongos que tiene psilocibina, y él corría mucho en México y hacía increíble trabajo, pero todavía hay muchas especies de hongos y Amazonía, por ejemplo, peruana. Cuando yo Sí. vivía con Machingas, cuando vivía con ese indígena, él me decía, pero doctor, aquí tiene muchos hongos. Digo, sí, ¿y qué pasa? Nosotros no conocemos. Ujú. Imagínate, indígenas que viven y zona Sí, no. amazónica milenaria no conoce, pero por lo menos me decía la verdad. Por lo Sí. menos me decía la verdad. Oye, y ahí es importante, ahora ya pasó la época de lluvias, pero fue la época de hongos, ¿no? El hongosto, todavía agosto, septiembre encuentras muchos hongos. Y hay gente que se va a los bosques y que empieza a encontrar hongos y se los come, ¿no? O sea, el peligro y el riesgo que hay de que pues estos hongos que están recolectando pues sean hongos realmente peligrosos, ¿no? Que les den una intoxicación gástrica, o que incluso sean hongos venenosísimos, ¿no? Entonces, Por supuesto.
Sí, entonces el tema de Claro, hongos sí, es, claro, puede tener también metales pesados y otras cosas, ¿no? sí, También por eso está mejor, como digo, mi amigo, pero ¿qué tipo es hongo? ¿De dónde? No sabe nada. Por eso sabe digo que Dios. se necesita ficha técnica. De acuerdo. Oye, nos están preguntando y si te parece, vamos a entrar un poquito a las preguntas porque Sí, por tenemos favor. muchísimas, muchísimas. Nos preguntan si el peyote es también parte de los enteógenos y a mí ese es Por mi top supuesto, 4 de los enteógenos. Por supuesto que hay que hablar de él. ¿Nos quieres contar un poquito pues, del peyote? por supuesto, ese peyote o jicuri, como se conoce aquí, es parecido, es como decimos en Perú, es un pariente de Huachuma o de Cactus San Pedro. Ujú. Y es una cosa muy poderosa. No es solo la mescalina, hay otros alcaloides allá, como más que 250, que no Sí. se todavía no conoce porque no hay análisis. Mira, tiene mucho análisis de cannabis gracias a Fuerza Divina y médicos científicos que hacían su trabajo, que todavía hace, pero por ejemplo de jicuri o de peyote no se conoce exacto qué contiene, Ujú. pero yo usaba eso también para adicciones, para alcoholismo y para problema de tabaco. Y Sí, imagínate, para problema de abuso de cannabis también, porque hay mucha gente que abusa cannabis también. sí, Cannabis es medicinal, pero no es una cosa para abusar recreacionalmente, porque, como decimos en Perú, si haces eso, la planta misma te va a cutipar. ¿Qué sí, significa la planta misma? Te va a cutipar, la planta misma te va a dañar, porque estás abusando la planta, no estás usando la planta para razones medicinales, estás usando para recreación, para que te sientes bien o no sé. Así no son las cosas. ujú. Cosas, si uno hace una cosa, debe saber exacto por qué hace y Sí, cómo hace también, porque hay mucha gente que como tenía también paciente, mira, paciente y Perú que tenía Miraflores, que es una misma como colonia parecida de Polanco. sí, Venía un paciente que abusaba cocaína y abusaba de, ¿cómo se llama?, de cannabis. Y yo tengo un protocolo especial con acupuntura, con acupuntura a las orejas, que se deja 1 hora y media cada vez, y sí. también usaba de microdosis y este caso de Huachuma o San Pedro, se tenía que usar peyote, y él con tiempo, con 2, 3 meses de trabajo, con psicoterapia y todo eso, cambiaba, no abusaba más de esa sustancia. Pero ¿qué pasó un día? Que comenzaba a tener como una bola muy grande y su parte de cuello superior, ¿no? Y, Sí. y todos los médicos decían, no, que es un tumor, que no sé qué, eso. Yo digo, mira, que quiere hacer biopsia, digo, mira, si tú abusases tanto tiempo, está abusando cocaína y después más que todo cannabis, en una manera debe ser una forma de desintoxicación. Vamos a tratar de esa manera y después tratamos ellos con planta y con 3 semanas se acabó todo. Entonces Ujú. también está bien importante para comprenderlo que abuso de sustancias también tiene otra presentación clínica que se menciona en literatura, porque muchas Totalmente. cosas no se menciona esa parte. Eso es importante entonces tomar paciente, enfocarse totalmente y presente y preguntarlo, investigarlo. Mira, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu orina? ¿Qué te pasa con digestión? ¿Tienes dolor? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es otro? Por ejemplo, una manera que psilocibina, muchos estudios confirma, es con eso que se llama de cluster headaches o de Sí. migrañas, ¿no? Ujú. Entonces venía un paciente que tenía eso, también yo explicaba, mira, se te da cuenta si que tienes migraña o cluster headache, especialmente que hay un cambio
de ondas de cerebro, un cambio de frecuencia de tu cerebro y tú a veces puedes tener unas sensaciones diferentes, ¿no? Entonces comenzamos con microdosis de psilocibina, después y macrodosis, venía en ceremonia 3 veces y se acabó todo. Y ella me dice, ahora comprendo, doctor, por qué tenía estas migrañas. Sí. Yo digo, mira, eso es trabajo verdadero. Cuando uno empodera al paciente, empodera con conocimiento de qué, de su mismo, donde el paciente mismo comienza a trabajar o participar activamente en su proceso. No Sí. más que el médico está allá y el médico hace todo y el paciente espera, no sé qué cosa. Con psicodélicos es importante o enteógenos comprenderlo que el paciente debe hacer su trabajo conjunto con médico, con psiquiatra y conjunto haciendo, empoderando con conocimiento. Ahí el paciente y me dice, mira, ahora comprendo por qué tenía dolor tenía tanta migraña. Yo digo, ya, yo tenía idea por qué, pero digo, no, mira, por favor me explica. Y él me dice, mira, cuando estaba chibolita, como 15 años, y la secundaria tenía un profesor que me molestaba y me castigaba porque no tenía buenas notas. Ya digo, así es. ¿Y cómo te relacionas con eso ahora? Bueno, ahora me da cuenta que bueno, que él no sabía cómo comunicarse conmigo. Yo tampoco sabía decir algo y me quedaba calladita años y nunca tocaba este tema. Pero ahora Hongos me daba la posibilidad, ¿no? Que me da cuenta que es así y yo, porque muchas cosas como son inconscientes, como sabes, ¿qué pasa? Que psicodélicos nos ayuda para que sacamos de inconsciente a consciente y estado de superconciencia cuando está efecto de medicamento, que donde se cosa cambia. Y cuando uno regresa la vida consciente, uno se da cuenta que ahora uno consciente cambia esas cosas que estaba antes inconsciente. Totalmente. Y eso es la maravilla de Hongos en este caso, que ella se daba cuenta y yo feliz. Mira, yo estuve tanto feliz con eso porque esa manera, cuando el paciente se da cuenta cómo son las cosas, está consciente y está preparado y hace cambio y hay resultados y se soluciona. Para mí, yo estaba en un estado de éxtasis. Digo, gracias. Tú Y estabas agradezco. en estado de enteógeno natural. Todos tus enteógenos endógenos así se es. brotaban, sí. Oye, nos están Sí, preguntando porque sobre el uso de enteógenos en niños. ¿Qué opinas del uso de enteógenos en niños? Yo en particular creo que, por ejemplo, en el tema de cannabis cambian la vida, en el tema de psilocibina, niños con ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, hemos visto también resultados. Sin embargo, quiero escuchar un poquito cuál es tu visión con respecto a pediátricos, a niños. ¿Qué pasa con el uso de enteógenos y niños? Mira, la cosa está que yo pienso que es posible usar eso, pero depende de cada caso, depende de cómo está el niño de verdad, es introverto, extroverto, cómo es su personalidad. Entonces, es importante comprender eso porque hay obviamente los niños que están más preparados, porque todo, como sabes, como psiquiatra, vivimos vida totalmente en un mecanismo de defensas de diferente tipo que nosotros mismos hacemos y momento cuando consciente o inconsciente, cuando pasan unas cosas que no nos agraden, unas cosas que nos causa la dificultad, unas cosas que nos puede causar dolor, sufrimiento. Puede ser que no es sufrimiento, dolor de verdad, puede ser sufrimiento do imaginario, pero no importa, pero
pero la verdad es que pasa que es una percepción subjetiva que la persona tiene. Entonces depende, se puede usarlo, por supuesto, pero depende cómo está el niño o niña, Sí, no, depende de de cómo acuerdo. son. Porque si No, de son, si acuerdo. uno son, porque, No, te iba a porque decir por que ejemplo, muchas veces son niños también que llegan en una etapa, en el caso, por ejemplo, de cannabis, ¿no? Creo que ese es un enteógeno particularmente con el cannabidiol, ¿no? Que les puede llegar a pues, salvar la vida, ¿no? Pasar de tener sí, 40, sí, 50 convulsiones y de repente no convulsionar, me parece que ese es uno muy particular, pero como tú bien dices, hay que evaluar a los pacientes, hay que entender que cada ser humano pues tiene justamente una manera de enfrentar y una manera en que este enteógeno que elijamos como médico pues va a ser este mecanismo en su cuerpo, no solamente en su cerebro. A veces se nos olvida eso. Yo creo que los enteógenos son moléculas que actúan a nivel sistémico, a nivel general, que hay muchos receptores. No solamente es la parte del cerebro, la parte del sistema serotoninérgico, en este caso que hemos hablado ya de ayahuasca, hemos hablado de psilocibina, ya hablamos de peyote, de San Pedro, todos estos son serotoninérgicos, ¿cierto? Y entonces sí. es un efecto sobre el cerebro, pero también a nivel sistémico. Oye, nos están preguntando sobre el tepescohuite, si el tepescohuite es un enteógeno y cuál es, Sí, digamos, conozco. el mecanismo de acción de esta corteza del tepescohuite. Es nombre de indígenas aquí en México, pero se conoce como Jurema negra y Brasil. Sí. Eso es una mimosa tenuifolia. Ahora puede ser que tiene otro nombre, mimosa, otra especie. Y eso es un DMT que existe en la corteza misma. Y eso se usa hay una preparación indígena en Brasil que usa eso, se usa como una cosa que se sopla en nariz. Es una epena, se llama epena, una mezcla donde Jurema negra está allá. Y eso está, hay mucha gente que piensa que usando eso va a una manera a otra, solo usando eso va a una manera a otra funcionar, pero no es así. Se debe combinar con otras cosas. Está muy complejo y se debe saber que otro tipo de árboles o corteza de árboles está mezclado con eso. Por su cuenta, solo usarlo no hay ningún sentido, porque indígenas no usa esa manera, indígenas mezcla eso con otras cosas. Sí, de acuerdo. Y Oye, eso se usa, sí, te escucho, y te eso escucho. se usa a veces antes de ceremonias de ayahuasca. De O acuerdo, de acuerdo. después. Oye, pues mira, estamos llenos de preguntas. Lamentablemente tenemos el tiempo ya corto. Nos han preguntado sobre libros, qué literatura recomiendas a los que nos están escuchando, pues para leer sobre el tema de medicina psicodélica, psiquiatría psicodélica y enteógenos. ¿Qué libros nos dirías tú o por dónde crees tú que siendo Bueno, legos, no mira, sabiendo nada, nos podemos ir a leer? el primer libro que uno debe leer, si es relacionado con ayahuasca, necesita leer de este libro de antropólogo suizo-canadiense que se llama Serpiente Cósmico, y él se llama Jeremy Narby. Eso va de una idea de la cómo se indígena relaciona con ayahuasca, pero parte científico. Hay libro de un psiquiatra que se llama Dr. Strassman, y él es escrito de DNA, The Spirit Molecule, de espíritu, molécula de espíritu. Eso está relacionado con ayahuasca, relacionado con hongos.
Bueno, eso comienza poco difícil porque única experiencia que de verdad que existe de eso, esa experiencia que tenía este americano cuando venía en México y aquí y Oaxaca, ¿no? Y encontraba a María Sabina. Eso puede ser el comienzo de eso, pero al libro para hongos, no creo que existe ahora así, pero existe diferentes artículos que se puede encontrarlo en internet de Elsevier o de otros, de Imperial College o de Hopkins, diferentes artículos, pero Sí. como libro no, es otro libro que se puede ir. Hay un ruso que vive, que es huachumero, que trabaja con huachuma, que está parecido de Hikuri de Peyote. Escribe un libro de huachuma, pero no me recuerdo cómo se llama. Pero más de eso, no hay artículos científicos, pero libro hay Metzer, hay un psicólogo americano que también escribiendo de Metzer, el doctor Metzer, que escribía cosas de ayahuasca también. ¿Qué más que está interesante? Que, nos que vale nos de están verdad. diciendo Plantas de los Dioses, me parece también un libro increíble que habla Plantas justamente. de los dioses, claro. Sí, yo Plantas de creo los que dioses, porque yo conozco. sí, Yo de ahí nos conozco enamoramos mucho personalmente. de estas plantas, de ese libro, de conocer justamente cómo se habían utilizado, ¿no? Y creo que el texto es maravilloso también para poder entrar, para poder adentrarnos un poquito en las maravillas de los enteógenos, Plantas de los Dioses, excelente libro. Nos preguntan también, Sí, conozco. sí, nos preguntan también sobre el Es mi tratamiento. amigo. Perdón que te interrumpa, Andrew. Nos están preguntando sobre qué opinamos nosotros del uso de psilocibina estandarizada. Si tú ves en el futuro, ¿no? Que podamos tener realmente una estandarización de la psilocibina. Yo estoy trabajando cercanamente a un grupo en Sudáfrica que ellos ya tienen el psilocibina GMP, psilocibina que es de tipo farmacéutico, donde van a poder estandarizar estas dosis, ¿no? Y que es psilocibina totalmente sacada de los hongos, ¿no? Pero hoy día yo creo que estamos todavía muy lejos, por lo menos en México, de tener una estandarización, de tener una molécula. Primero porque aquí en México, lamentablemente, pues sigue siendo una molécula que está ilegal, que es criminalizada, ¿no? Y las investigaciones nos las dejan muy complicadas, ¿no? Podemos hacer algunas cosas preclínicas, pero muy pocas cosas a nivel clínico, ¿no? Ya con los pacientes. Y es cierto lo que está comentando por aquí Isaac. Él dice que es psicoterapeuta y que lleva varios años estudiando el uso de psicodélicos. Y justamente su pregunta es esa. Y tengo yo y comparto la misma idea de que trabajar con hongos, muchas veces la microdosificación que te prepara el micólogo, en mi caso, puede llegar a tener una variación entre cápsula y cápsula, porque no es lo mismo lo que tiene el palo del hongo a lo que tiene el sombrero del hongo. Y cuando haces la mezcla de los secos, te puede tocar más del hongo, más del palo, más de la sombrilla, ¿no? Y lamentablemente sí, la estandarización en microdosificación hoy día cuesta mucho, mucho trabajo, ¿no? Sí, está bien, pero ¿qué hacen los holandeses siempre en Ámsterdam? Ellos venden unos trufas mágicas que ellos llaman, pero de facto ellos son unos, eso es una parte de hongo que se llama de escleroto. Es un escleroto de hongo que ellos usan legalmente allá por lo menos, pero eso es una porción poco grande, 35 o 40 gramos de esos hongos, pero eso solo está equivalente de como 4.5 o 5 gramos de hongos de hongos mismos, ¿no? Pero psilocibina como es una diferencia, mira,
diferencia de psilocibina y diferencia de hongo que contiene de psilocibina es como la diferencia si tú tomas una fruta que tiene vitamina C o usa solo vitamina C que está aislado de esa fruta o de maíz o de qué cosa. Entonces, yo pienso que primero va a tomar tiempo para que comprendamos cómo funciona. Para mí, personalmente, está como cannabis, ¿no? Vas a usar cannabis, usar isolato de THC o isolato de CBD, o vas a usar un cannabis que tiene full spectro, o vas a usar uno que tiene broad spectro. Todo eso es diferente, ¿no? Sí, Pero no, y de hecho yo, se habla del efecto séquito de los hongos también, ¿no? El efecto séquito también en la psilocibina, no es claro, solo la psilocibina, son muchos otros claro, sustancias no dentro es del solo hongo eso, que ayuda al tema medicinal, ¿no? Y eso lo desconocemos a ciencia por cierta, supuesto. no tenemos hoy los pelos de la burra en la mano, ¿no? Para poder definir qué y cómo realmente nos está ayudando. Nos preguntan si hay algún enteógeno específico para tratar fobia social, trastorno límite de la personalidad. Si tú tienes, o vamos a decir, un enteógeno por patología, yo diría que más bien es el individuo el que se va a enfrentar con el enteógeno Claro, y es porque más bien... uh-huh. Como dice médico Hipócrates, dice, no me dices qué enfermedad esa persona tiene, dígame qué persona tiene la enfermedad. De acuerdo, sí. Entonces depende de todo eso, diagnósticos son diagnósticos, todo eso arbitrario, ¿no? Pero la persona, ¿cómo está la persona? Entonces depende, con esa persona puede ser que fobia, por ejemplo, unos meses atrás tenemos en Perú tenemos un paciente que venía de Estados Unidos y él tenía fobia social, ¿no? Bueno, trabajando con él y ahí digo, mira, tenemos diferentes enteógenos que podemos usar, pero primero quiero preguntarte, ¿no? ¿Qué tú piensas de esos enteógenos? ¿Qué tú piensas? ¿Cómo está tu manera de comprenderlo? ¿Y qué te parece si yo digo, vamos a usar a hongos? Porque como tienes una experiencia con cannabis, vamos a hacer hongos. Y bueno, en esa ceremonia estaba poco fuerte y él tomaba dosis poco fuerte, pero como me da cuenta que puede solucionarlo, porque tratando tiempo, ¿no? Me da cuenta cómo es tratando una persona tiempo, porque eso no se puede solucionar en una sesión, a una ceremonia. Eso es totalmente equivocado. Todo que sale, no, una cosa que todo se puede solucionar solo una vez. Bueno, eso no está cierto. Toma tiempo. Entonces, comprendiendo a la paciente, comprendiendo cómo es, qué necesita de verdad, cómo se relaciona con su mismo, ahí uno se da cuenta que uno puede ayudar con todo eso. Mira, hongos puede ser que está mejor, pero como digo, se debe tener historia de vida del paciente, se debe tener esta evaluación médica del paciente, evaluación psicológica del paciente. Se necesita hacer todos esos testes psicológicos y también se debe tener examinación psiquiátrica y de allá se va a saber cómo es y se puede, pero es un trabajo porque finalmente, porque si uno se pregunta, cuando yo vivía en India 7 años, aprendía muchas cosas allá, trabajaba como médico, como psiquiatra para su Holiness Dalai Lama también. Un día viene un lama tibetano y me dice, y doctor, ¿qué es la cosa de depresión? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de lo que hablan los occidentales? Ya, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué cosa es? No conocemos. Sí, Y sí. yo digo, bueno, es depresión. Eso es que esa persona está bajo de una presión.
de una presión psicológica a su mismo. Sí, Eso es depresión. sí. Y él me Sí. dice, pero ustedes y mundo occidental tiene todo, ¿no? ¿Y por qué se deprime? Yo digo, porque cada persona se relaciona con su mismo diferente y se relaciona con la vida diferente y tenido diferente estilo de vida y tenido diferente educación y diferente experiencia de vida, diferente familia. Todo eso tiene parte con eso. Y él me dice, pero ¿por qué complica la vida tanto? Yo me digo, bueno, esa complicación está bien parte de depresión. Sí, 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 Porque, sí. y él no me comprendía y me dice, mira, tenemos esos pacientes y son muy locos y habla cosas que no tienen ningún sentido y nosotros pensamos que son poseídos de espíritus malos y de demonios y de no sé qué, porque yo digo, bueno, y cultura de ustedes, eso puede serse así, pero se debe comprender que esa persona, qué está pasando con esa persona, que esa persona está desfragmentada, no tiene más no está, no está enraizada, no sabe más qué es realidad o qué está no realidad. Entonces, explicando a ellos en términos muy simples para que me deje trabajar con esas personas. Porque si yo comenzaba a hablarlo de no sé qué, de serotonina, de Sí, dopamina, de sistema neurotransmisores, límbico, dopamina. Sí, eso, se acaba todo. Entonces es importante también comprender, como yo soy psiquiatra integral y transcultural, de forma que me formé, y China, India también, es importante comprender lo que cada persona tiene diferente cultura, diferente educación, diferente forma de ser, ¿no? Entonces, diferente raza de gente, diferente comida, diferente vida sexual, diferente calidad de sueño, diferente sí, ejercicio, ¿no? Y todo eso está relacionado con esa disarmonía mental emocional que tiene. Y no sí, se puede usar lo mismo, como se dice en inglés, the same yardstick, de misma cosa, para tratar todas las personas. de Y ese es acuerdo. donde está la psiquiatría clásica ortodoxa. Todo pone a misma balde. Y dice que todo se Todo debe es lo trabajar. mismo, fluoxetina 20 miligramos, escitalopram 10 miligramos, clonazepam 2 miligramos, la misma receta Así para todos, es. la misma receta para todos. Así es. Sí. Y si uno tiene sentido común, no, No no hay solo sentido a estar esto. médico, Sí, psiquiatra, no tiene sentido esas no, cosas. no. Sí, Entonces totalmente de acuerdo. se necesita tratamiento que está Personalizado. totalmente así es, como en época antigua. Cada vez que me voy a India, yo no voy a comprar mi ropa y tienda, yo me voy con mi sastre y mi sastre me hace ropa a medida y Sí, tratamiento psiquiátrico, incluyendo los enteógenos, debe ser a la a la medida. medida, de acuerdo. No, Eso es la futura. eso que acabas de decir, qué bueno, porque nos van preguntando varios. Yo tengo trastorno bipolar, yo tengo trastorno de ansiedad, y creo que esto que acabas de decir les contesta perfecto, ¿no? Depende de la evaluación, depende del ser humano que seas, depende de cuál sea el ambiente, depende de cómo estés en este momento físicamente, cómo estés emocionalmente, espiritualmente, etcétera. Y eso nos va a dar un enteógeno que va a ser el específico con el cual se va a poder trabajar, también de forma Sí es. personalizada, y también esta manera de trabajar con los enteógenos también depende de cada quien, también depende de cada paciente, y es algo que muy pocas personas conocen, Andrew. Se nos acaba el tiempo y yo tengo dos cosas que preguntarte porque la gente está
ávida de saber dónde está el doctor McLean, dónde lo encontramos, en dónde podemos sacar cita contigo, dónde podemos tocar la puerta para que nos sigas enseñando sobre medicina psicodélica, sobre psiquiatría. Así es que, por favor, si nos puedes dar tus datos, dónde estás ahora, cómo te localizamos. Sabemos que en la asociación, pues eres anfitrión. En Sanar Integrative estamos también súper felices de tenerte dentro del equipo como el experto en todo este tema de psiquiatría y psicodelia. Así es que, por favor, danos tus datos, Andrew, para que te puedan localizar y la gente que requiera tus servicios te pueda localizar también, por favor. Bueno, yo normalmente, más que todo, tengo muchos pacientes relativamente diario o en la línea, pero como estoy por momento también en México, por momento en Polanco, también entonces me puede encontrar y esa misma clínica de Sanar Integrative que ustedes conocen, y allá a mi teléfono personal tengo WhatsApp de Perú, que está más 51 987 890 223. Voy a repetir, más 51 987 890 223, y también tengo número de mexicano que está un momentito, número mexicano que tengo aquí está. Aquí yo ya lo puse en el chat, si algunos que están viendo nuestra sesión por el Zoom, ya lo coloqué ahí en el chat. También WhatsApp. Dámelo y aquí lo escribo, dámelo y aquí lo escribo. El número de WhatsApp es más 51. Sí. 987. Sí. 890. Sí. 223. Sí, pero mi número mexicano aquí, no, 987 890 223. Y número de ese WhatsApp, pero número mexicano aquí es 5631. ¿Cómo? 5631. 5631 4588. Listo. 13. Repítelo, Diego. 5631 4588. Sí, después. 13. 13. Ahí está, Así está en el chat. Ya está también el doctor Suárez, que nos hace favor también de acompañarnos el día de hoy. Nos pone también el teléfono de Sanar Integrative. Pueden ingresar a la página también de Sanar, en la página de AMCAN, también con todo gusto les damos información, también al correo. Y bueno, pues un placer, un gustazazo poder acompañarlos a todos. Pasamos de 160, nos quedamos 112, me parece que tenemos que aplaudir a todos los que se quedaron hasta esta tarde, hasta esta noche, para poder terminar esta conferencia, pero creo que es delicioso siempre escucharte, doctor Andrew McLean, saber que existe gente seria, gente científica, de la cual podemos tomarnos de la mano en esta guía, que es un camino nuevo, que para mí es el futuro de la psiquiatría. Y quien me lo quiera negar, que se ponga enfrente de nosotros para que lo discutamos uno a uno, ¿no? Pero creo que estamos frente a una revolución, creo que la psicodelia es algo que vamos a vivir, que ya es un hecho, está en nuestra práctica clínica y que es responsabilidad de cada uno de nosotros educar, acompañar a la gente que lo quiere hacer, pero por favor, quienes nos alcanzan todavía a escuchar, háganlo de forma responsable. No se arriesguen, no vayan con cualquier chamán, pseudo chamán, ¿no? O cualquier, lamentablemente, pues hasta charlatanes les pueden salir. Entonces,
Por favor, cuídense mucho. Te agradezco, doctor, toda tu atención, toda tu sapiencia, todo lo que nos compartiste esta noche. Y los esperamos. Vamos a estar haciendo estos webinars sobre psicodelia, sobre salud mental, sobre salud en general, aquí en la página de AMCAN, Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos ustedes. Gracias, doctor Andrew. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Abrazos a todos. Muchas gracias, Andrew, Carmen. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Chao. How do you leave from here?